Buenos días, mi nombre es Gilberto Marcano y hoy junto a mi grupo, Simón Díaz, Lewis García, Luisa Torres y Jason Rojas, les venimos a hablar sobre las consideraciones de tiempo para el microprocesador 8085. Entre estas consideraciones de tiempo tendremos la secuencia de transición de estados, el estado de espera, los modos de operación paso a paso y los ciclos de lectura y de escritura en memorias y puertos de entrada y salida. Para estudiar la secuencia de transición de este microprocesador, pues analizaremos un diagrama que muestra la sucesión de eventos por los cuales transita el 8085 durante el desarrollo de un ciclo máquina, que en este caso lo llamaremos M1. Entonces, distinguiremos los modos de operación del microprocesador, analizando el diagrama y considerando solo aquellos sucesos que modifican la transición normal de la ejecución entre los estados T1 y T6, que vendrán siendo todos los estados de este ciclo de máquina M1. Entonces, como primer estado, tendremos el estado de reset, en donde el microprocesador arranca. Básicamente es el estado de inicio, en donde a través de una señal baja de reset se le indica cuándo debe avanzar al primer estado del ciclo de máquina. Caso contrario, como se puede ver, de que la señal reset siga siendo alta, pues nos mantendremos en este estado. Una vez tengamos la señal baja de reset, avanzaremos a T1, el primer estado. Y la función de T1 será verificar que no se quiera colocar al microprocesador en estado de parada o de halt. Por lo tanto, si esta señal de halt es baja, es decir, que no se quiere, pues avanzaremos a T2. Estando en T2, verificaremos que el micro esté listo para continuar, y esto se consigue leyendo la señal de ready. Como podemos ver, si la señal de ready está baja, pues avanzaremos a un estado temporal llamado T-wait o TW. Entonces nos mantendremos mientras la señal de ready sea baja, es decir, mientras el microprocesador no esté listo para continuar. Una vez esta señal sea alta, es decir, se le indica al microprocesador que está ready, pues continuará su transición hacia los estados de T3 y T4. Una vez esté listo, verificaremos primero el estado de hold. De hold ser 1, colocaremos un bit temporal o el bit dedicado al HLDA en 1 y avanzaremos al estado de T3. En caso de que hold no esté en 1, simplemente se avanza a este estado. De T3 avanzaremos a T4, que bueno, dependiendo del ciclo de máquina, hay ciclos de máquinas que cuentan con 4 estados, por lo tanto este será el último. Como pueden ver, si CC es igual a 4, pues simplemente aquí termina y se acaba la secuencia de estados de este ciclo de máquina. En caso de que sea un ciclo de máquina que cuente con más estados, como en nuestro caso será 6, pues verificaremos en T4 nuevamente la línea de hold y se colocará a 1 el bit interno, el bit de HLDA, en caso de que la línea de hold sea alta. Caso contrario, pues simplemente avanzaremos a los estados de T5, T6 y nuevamente completaremos el ciclo máquina. Una vez terminado con todos los tiempos de este ciclo, pues validaremos el estado del bit HLDA. Si este está en 1, quiere decir que el microprocesador entrará en un estado de hold, donde se mantendrá hasta que la señal hold sea baja. En caso de seguir activa, pues se mantendrá en el estado de T-hold. Si por lo contrario este bit no se encuentra en 1, pues verificaremos si es el último ciclo. De no serlo, volveremos a T1 para continuar con la siguiente instrucción. En caso de sí serlo, validaremos que no haya una instrucción válida, una interrupción válida, disculpen. De no haberlo, igual volvemos a T1, pero si hay interrupción, activaremos los bits de interrupción. En este caso, el bit int A lo colocaremos en 1 y el bit int E lo colocaremos en 0. En caso de que nos devolvamos a T1 a través del estado de T-hold, pues nos aseguraremos de que así lo interprete el microprocesador colocando, como pueden ver, el valor de halt en 1. Estando nuevamente en T1, pues verificaremos el valor de halt. Y si esta señal es alta, el micro entrará a un estado de T-halt en donde se quedará aquí hasta que se le indique lo contrario. En este caso tendremos dos valores para salir de este estado de T-halt. Tendremos la señal de hold, que en caso de ser alta, pues nuevamente colocaremos el bit especificado para el hold, es decir, el HLDA en 1 y entraremos en el estado de hold, del cual podremos salir nuevamente con una señal de hold baja, es si el halt no está en 1. De este estado de T-halt también podremos salir con una interrupción válida. En caso de haber una interrupción válida, pues colocaremos el bit de halt en 0
setearemos los bits de interrupciones y continuaremos. Este estado de T-halt, como pueden ver, una vez ha salido de T-halt y devueltos a T1, podemos volver en caso de que la señal halt sea alta. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que no se mantenga en este ciclo, y si se devuelve del estado de T-halt al estado de T1, pues continuar con la siguiente instrucción, asegurarnos de que la señal de halt sea baja y repitamos el ciclo volviendo a T2. Y esto es básicamente la manera en la que el 885 puede abandonar este estado de T-halt, que es con las dos instrucciones anteriormente que les mencioné, el hold como la interrupciones válidas. Y bueno, básicamente aquí podemos ver en resumen las maneras en las que el 885 transiciona desde los estados de T1, completando todos los estados hasta T6 o T4, dependiendo del ciclo de máquina. Y si el estado en algún momento recibe alguna señal de hold o de halt, todo lo que procede en esos casos. Si bien hay diagramas más sencillos en donde se puede observar cuál es el comportamiento del ciclo del microprocesador cuando no hay estados de hold o de halt o no hay interrupciones, es muy importante conocer todo esto para saber cómo el microprocesador llega a los diferentes estados y qué debemos hacer o qué señales debe recibir para poder salir de estos. Bueno, este fue el análisis del diagrama de secuencia de estados del 885. Pasando a estudiar el estado de espera del microprocesador 8085A, tenemos que si un periférico de entrada-salida o un circuito de memoria son lentos, esto comparado con los tiempos estipulados para que el microprocesador realice alguna operación, ya sea de lectura o escritura, el dispositivo externo puede optar por solicitar al microprocesador que pase a un estado de espera, también conocido como TW, por un número entero de periodos de reloj. Generalmente, sin considerar el tiempo de espera, el diagrama empieza desde TR, va T1, T2, T3, T4, T5, T6 y puede regresar a T1. Ahora, en el caso de la instrucción INXH, que fue mencionada en el ciclo de instrucción, la entrada al estado TW o estado de espera no modifica ninguna de las operaciones externas o internas que son desarrolladas en el ciclo. Todo esto a excepción de la salida del estado T2. Aquí, en lugar de pasar a T3, como vine mencionando anteriormente en el diagrama que no considera un estado de espera, no pasa a T3, sino que en su lugar, al estar la entrada ready activada en nivel bajo, la transición ocurre hacia un estado de espera. Las actividades realizadas durante este estado se pueden separar en actividades externas e internas. Bien, en las externas tenemos que las líneas de direcciones, datos y control mantienen los niveles existentes durante T2. Y por otro lado, las internas tenemos que se muestrea la entrada ready en el flanco de subida del estado TW. Si se mantiene en nivel bajo, se introduce otro estado de espera. Teniendo así el diagrama de tiempos de ejecución de la instrucción INXH cuando se ejecuta o cuando se establece un estado de espera. Podemos ver el cumplimiento acá vemos el diagrama con las señales. Principalmente tenemos el reloj, que es el que establece el flanco de subida y bajada, y los estados. Al introducirse el estado de espera en T2, vemos entonces el cumplimiento de las actividades descritas anteriormente. Las líneas de direcciones, datos y control se mantienen en los niveles que están de T2 y se muestrea la entrada del ready en el flanco de subida del estado TW. En el 8085A se utiliza lógica externa para introducir n estados de espera durante el ciclo de búsqueda del código de operación de cada una de las instrucciones, para lograr ejecutar instrucción por instrucción en el modo de operación paso a paso. ¿Para qué? Bueno, el objetivo de esto es detener la ejecución de un programa en cada instrucción hasta que se pulse el interruptor paso para ya procesar la siguiente instrucción. Por ejemplo,
Una vez reiniciado el microprocesador y el 8085A salga del estado reset, se va a procesar la primera instrucción del programa. Esta es una tabla de la ejecución de una instrucción de un ciclo de máquina y 4 estados usando el modo de paso simple. Entonces, cuando se vaya a procesar la primera instrucción del programa, en este momento se identifica el ciclo en proceso y se emite las señales IO-M negado en nivel lógico 0 y S0 y S1 en nivel lógico alto. A su vez, la señal ALE es cargada en 1 y por lo tanto ready conmutará en nivel lógico bajo. Luego de esto, pasará al estado T2 del ciclo de máquina M1 de búsqueda del código de operación. Y durante el flanco de subida del ciclo T2 se examinará ready para luego en el siguiente pulso de reloj entrar en el estado de espera TW, cesando toda actividad en el microprocesador durante n pulsos de reloj. Esto hasta recibir un comando PS de paso simple. En ese momento, cuando se efectúe la transición positiva de PS, el flip-flop U2B de la imagen anterior limpiará a cero el flip-flop U2A y por lo tanto la señal ready cambiará a 1. Se realizará la transición a los estados T3 y T4 y se repetirá todo el proceso en la siguiente instrucción, hasta llegar a la última instrucción del programa que esté en proceso. Y con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.